This is the German company, DINA 13. ¿Esos vínculos los puedes pasar Sí. a la dirección? This is the German company. Very German. And This this, is our norming system for everything. Everything is normed in Germany by DIN. yes, Everything, I don't know. every measure is a DIN and then a number. I didn't know. This is our system of systemizing. And this company, what they do in most of Europe For example, is that they work by projects. Normally in Europe they don't have a school as we have, but they move with projects. They have a project with the government in some place, and this company works in Germany and in Africa. They go to... Que en Alemania normalmente no tienen escuelas, sino que funcionan... En Alemania y en muchos sitios de Europa, en Inglaterra tampoco, funcionan por proyectos. Entonces, a lo mejor tienen un proyecto para... A lo mejor son proyectos largos, They can be long projects, but they... And this is the company. They have very good performances. Esta es una. Luego, esta de aquí... Espera, no sé lo que es. Este es un... ¿Volumen o no? ¿Te da igual? Sí, mira, le doy aquí y ya está, no hace falta. Es para que sepáis páginas, yo las paso. Hello and welcome to the Stopgap Home Practice audio class This is titled Tune In, espera. Get What You... Esta es una compañía inglesa que se llama Stopgap, que tiene lecciones para hacer en casa. ¿Vale? Tiene tutoriales. It's an English company, British, sorry. That's called Stopgap, and they have lessons to make at home, like tutorials. But for disabilities Yes. Everything that I'm showing is for disabilities. Okay. And they have also a company. There is also a very big company called Kanduko, it's Kandu company. The name. It's a very good company. And here, if you put Stopgap Home Practice, you have a lot of lessons. Vale, que si ponéis Stopgap Home Practice, tenéis un montón de tutoriales. And have you thought also about creating distance trainings or... Yes, they have a lot of No, videos. you. Me of creative, no. We have Creative maybe not, but just for yes, I'm going to show you. Now this is one. This is another one. How was the other name of the tutorials? Home practice. Stopgap. You said another one? The other there is another company that's called Kandoko. Se escribe Kandoko, que es Kandu company. It's a but very not good Count lead. Dooku from Star Wars. It's Can-do company. Can-do company. Candy. Kandoko. Candy. No, Kandoko. Se escribe Can-do. Kandoko. No? Vale, okay. You Kandoko. can do. C-A-N-D-O-C-O. Yes, Kandoko. They are like the two most important companies in British and in Europe also. Okay, and this is one of the most important people in inclusive dance. He's called Adam Benjamin. Adam Benjamin es uno de los creadores también más importantes de danza inclusiva. He has written a lot of books, ha escrito muchos libros, y él trabaja mucho, trabaja más con personas con discapacidad física. He works more with people with physical disabilities, and he works with Laban methodology, con una metodología que se llama Laban, que es una metodología de una forma de trabajo, y él trabaja mucho con eso. Entonces, en su página web tiene un directorio internacional. In his web he has an international directory, and you can find a lot of from all around the world, all the inclusive
Argentina, Australia, inclusive companies, okay, from a lot of, and it's all the time it's updating, o sea, lo va actualizando, ¿vale? Entonces tenéis un montón de países, gente o personas que hacen investigaciones o people that do, it's always inclusive, arts, Are dance. you there on the list? Yes. Y bueno, pues aquí está. Malta, I don't know, because there are a lot of them. Austria, a lot. Vale, no sé si en Finlandia es que a mí no me suena a nadie. Héctor, vas a tener que abrir tu primer. Pero Ya lo meto yo. La also, exclusiva en Finlandia. pero no, aquí puede ser que esté. O sea, si te metes aquí puede que lo encuentres. También hay festivales. This is a very important festival in Germany. No, but that's not. Austria. Vina, That's no. Austria, yeah. There's Austria another, no, sorry. The German one is Tanzar. There are two. Tanzar Bremen, this one festival. And there's another one, it's also Tanzar something. Tanzar, T-A-N-Z-A-R, Tanzen. Bremen. Tanzar. That's a festival. And there's another one very, very big, but I can't remember now. Bremen is to where my mother lives. Yes. Well, there's It's very close. festival, and I think the director speaks Spanish because I know him. It's called Adrian, and also I think there is a company that's called Monkey Mind. I think it's Monkey Monkey Mind. Monkey Man. I think it's also. Mente de mono? Sí. I think it's German also, but I'm not very sure it's German. Well, you have a lot of countries, a lot. Okay, Canada. Go to Bulgaria. Ah, Bulgaria. Theater Zweck. What do you want? Let's see which one. Where? You must know. Momo dance. No. 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 This is Canada. Bulgaria. German, Bulgaria. but German. Cambodia. Cambodia, but German is the Bulgaria. other way. Bulgaria. Yes, Bulgaria. can we? Es que son de Bulgaria. Sorry. This Wills Foundation, this is from Bulgaria. It's strange. I was working before with Theater Zweck, and we did performances, but with children and with wheels chair, and we did performances, theater and dances performances, but I've never heard this. Perhaps they started a few years ago. I don't know. Dancing Wheels Foundation. The address is in block. And in Germany, I don't know. Es que puedo mirar, pero England. In England there are a lot. A lot. Porque habrá tantos. ¿Eh? Porque hay tantos en Estados Unidos. En Inglaterra es que está el British Council. Ahora os voy a enseñar una página de British Council. Es una entidad de cultural inglesa que apoya muchísimo a proyectos inclusivos. De tal manera que tiene unos apoyos de 4 años. Wow. Espera, que voy a ver cómo salgo de aquí. Mira, Abre otra ¿Quieres ventana. otra? es que quería. Sí, este es el proyecto. Bueno, puedes ir a ver. vamos a hablar. Este es el Chip Dance, es un proyecto que hicimos nosotros como el vuestro europeo, con Holanda, con una compañía, eran compañías profesionales. O sea, era un proyecto para hacer metodología para personas para artistas con discapacidad profesionales, con discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces estábamos una entidad holandesa, Reino Unido y nosotros. Pero del programa Cultura. No, era Erasmus Plus. Hicimos con Erasmus, porque yo no lo llevo, coordinaba desde Inglaterra. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis, creo que es aquí, está en inglés, bueno, está en inglés, en holandés y en español. Entonces aquí, por ejemplo, vais dando, y hay vídeos también, son un poco lentos, así para mi gusto. Entonces aquí veis también, explican, tienes también guías del profesor. This is Spain. Spain, this is us with Holland and Netherlands and UK. And here we explain different methodologies of work. There are also teachers' book. Sí, o Son sea, ejercicios que tipo que sí, son ejercicios era sobre todo para conseguir, o sea, lo que se buscaba en el movimiento y luego también cómo hacer buena práctica física para no dañar, no hacer lesiones a nivel profesional de bailarinesco, porque Wow. sí, porque luego vino una experta
que nos hablaba de hipermovilidad, que las personas con síndrome de Down, por ejemplo, son hiperlaxas, Claro. pero luego había una parte también comportamental y tal, en lo que ellos llaman hipermovilidad, o sea, no solamente hay una parte física. Y entonces explica cómo fortalecer o sea, cómo trabajar problemas que te puedes encontrar con bailarines con discapacidad. ¿Vale? Y luego hay una cosa hay un test, por ejemplo, o sea, hay un montón de material, ¿vale? Hay un test que te sirve, que nosotros tuvimos que hacer varios tests para ver si mejoraban. O sea, es un proyecto de investigación que nosotros diseñábamos unos ejercicios y luego los teníamos que probar durante meses, cada uno en su escuela, y ver si realmente mejoraban. Por ejemplo, en el alargamiento del tendón de Aquiles. Sí, entonces ver si, pues entonces, bueno, y eso. Entonces había un test que se llama test de Taylor, por ejemplo, que te mide distintos aspectos, tanto emocionales como físicos de los alumnos, y vamos apuntando. Todo esto está aquí, ¿vale? O sea, lo tenéis, ¿vale? In this page you can find not only videos, but there are also tests to make of improvement of the pupils. There are also ways to approach the class, how to program a class. It's like for classes, it's very interesting. Okay. Y luego, yo creo que ya está todo. Os voy a enseñar. ¿Es esto? No, es esto. Ah, no. Os voy a enseñar. The last thing I'm going to show you is this one, que es This one is Disability Arts International Directory. This is created at the British Council, que este es un directorio internacional creado por el British Council, que es la entidad muy potente a nivel de artes escénicas inclusivas. Tienen mucha información de compañías y tenemos un grupo de trabajo a nivel internacional. We have an international group, a working group, where we function a little bit like a lobby. Funcionamos como un grupo de presión a nivel internacional para mejorar las condiciones laborales de artistas con discapacidad a nivel legal, porque hay problemas, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar del Estatuto del Artista que están hablando, no suena, ¿no? Bueno, pues están cambiando la ley con el Estatuto del Artista en España, pero todavía no se está considerando los artistas con discapacidad, sus pensiones, sí, que la pueden perder. Esa ley. De hecho, conozco una chica que está aquí con en la mesa de sectorial. La mesa del coso sí, la mesa sectorial, sí, la mesa de negociación. Entonces, estamos formando parte de la mesa de negociación también algunas actividades para que la ley contemple artistas con discapacidad. Entonces, a nivel europeo vemos que se ha conseguido en unos países, cómo podemos lucharlo y eso. That this is an international web also, and we have a group that functions a little bit like a pressure group for different governments of all Europe. And for example, in Spain, now they are changing the law for artists, for the contracts for artists, and they still don't look for artists with disabilities, and we are trying to, the artists with disabilities also want to be in this law, and we are pressuring the government with this, and we speak with between all of us to make pressure in the different governments, different countries.